Parte. Sí. Bueno, Santi, ¿qué miramos ahora? Llegó a Prime Video no llegó una de las películas más polémicas de toda la historia del cine mundial. Y la pregunta ¿llegó o no llegó? Es irónica, por supuesto que llegó, pero llegó en su versión más reciente. La película de la que estamos hablando, y no exagero al decir que es una de las más polémicas de toda la historia del cine, es Calígula, del año 1979 o del año 1984 o del año 2023. Entre las tres versiones más destacadas de una película que tuvo al menos 20 versiones diferentes según dónde y cuándo se estrenaba. Calígula, por supuesto, es una ficción histórica, ¿sí? Basada en el famoso personaje histórico que siempre generó mucho interés y mucho morbo por su locura, por la relación incestuosa con su hermana, por todos los mitos, leyendas y hechos que giran alrededor de esta figura, ¿sí? De este emperador romano llamado Calígula. La película es una película que entra en muchos aspectos dentro de la historia del cine. La polémica tiene que ver obviamente con el contenido sexual de la película. Es una película que, según la versión que miren, es una película pornográfica. Ah, claro, pero para esa época seguro era pornográfica, hoy hay que ver. Bueno, ahí es donde empezamos a... No, es pornográfica. ¿Es? ¿No es? Según No la vi. La versión de 1984 es la pornográfica. Ajá. Y cuando digo pornográfica no es un juicio de valor, quiero decir, es lo que se conoce como cine condicionado. Es verdad que el sexo explícito hoy está incorporado al cine comercial también, que en 1984 esto no pasaba, y que esto es una larga historia del sexo y el cine. El sexo y el cine, por supuesto, tienen un vínculo que uno puede imaginar rápidamente. Es el registro audiovisual de las relaciones sexuales. Es la vida, diría. Sí, bueno, el material pornográfico tiene que ver con uno de los elementos inherentes a la condición humana, que es la sexualidad. Claro. Desde que se inventó el cine, estuvo el cine pornográfico o el rodaje de sexo explícito. Por supuesto, en la clandestinidad durante muchísimos años. Hacia la década del 60, fines de la década del 60, cuando los sistemas de censura a nivel mundial van cayendo, empiezan a haber más libertades. Hay como dos variables que alrededor de la censura siempre. Uno es el sexo y otro es la violencia. La violencia y el sexo empiezan a crecer en la segunda mitad de la década del 60 en el cine de todo el planeta. El último en llegar, por supuesto, es Hollywood. Cuando llega Hollywood a esto, por supuesto, el tema se vuelve tapa. Y ahí es donde tiene que tomar una decisión de qué van a hacer con esto. ¿Van a permitir que el cine termine permitiendo el sexo explícito o no? La respuesta fue, la violencia pasó y el sexo quedó registrado con una calificación de X, lo que lo obligaba a las salas de contenido X. El triple X era para exagerar justamente lo explícito del sexo. Aún así, la calificación X alcanzó algunas películas que no eran películas pornográficas, como por ejemplo Midnight Cowboy, Cowboy de Medianoche, con Dustin Hoffman y John Boyd, que terminó ganando el Oscar. Pero no era por la sexualidad explícita, sino era por otros temas. En ese mundo, el cine ya era bastante claro con respecto al erotismo, a los desnudos, a la sexualidad. El cine independiente iba creciendo, el europeo tenía mucha libertad, pero fue en la década del 70 donde se genera esta especie de hasta dónde podemos llegar finalmente fuera de Hollywood. Y ahí es donde aparece este director que había conocido, que es Tinto Brass, que había hecho un cine experimental, un cine de género, un cine con cierto prestigio, pero que en 1976 ya se había empezado a acercar al erotismo con un clásico que es Salon Kitty. Y entonces había un productor, el dueño de Penthouse, Bob Guccione, que estaba peleado obviamente con Hugh Hefner, el dueño de Playboy. Hugh Hefner quiso producir cine y fracasó. Y Guccione, en lugar de decir, bueno, él fracasó, ya está, dice, yo voy a triunfar. Y empezó a producir películas buenas. Se metió en películas como Barrio Chino, por ejemplo. Y terminó haciendo la producción de este Calígula, con guión de un escritor muy prestigioso que es Gore Vidal. Una persona, que si no estamos hablando de una película berreta, estamos hablando de una película ambiciosa, donde además de tener a Tinto Brass, que era un director importante en ese momento. ¿Sí? Luego de esta película se lanzó, irónicamente, más allá de los debates, se terminó lanzando al cine erótico, para mi gusto, de forma más ligera, lo que me parece mejor que las películas eróticas alegres que las oscuras y siniestras, ¿no?
Tinto Brass acepta el contrato. Gore Vidal, insisto, un escritor muy importante, también acepta el contrato y deciden contratar actores importantes. Para hacer de Calígula el casting es inmejorable. Contratan a Malcolm McDowell, que es el protagonista de La Naranja Mecánica. Perfecto. El protagonista de La Naranja Mecánica para hacer de Calígula es perfecto. No se me ocurre un mejor actor para hacer eso. Y después Teresa Ann Savoy hace de Drusilla, su hermana. De su mujer hace... de su mujer Cesonia, hace de Helen Mirren, que ya tenía una carrera, pero que no es la Helen Mirren que nosotros conoceríamos después, mucho más famosa. Igual a ella mucho no le afectaba que fuera una película erótica. La película siempre fue erótica, eso hay que aclararlo. Ella dice, sí, esa película de arte y sexo que hice, le encantaba, no le importaba nada. Después vamos a ver qué fue lo que pasó con todo eso. Y contratan a dos gigantes del cine británico, John Gielgud y Peter O'Toole. Peter O'Toole ya venía en la bajada de su carrera. Bajada no porque él fuera un mal actor, sino bajada porque ya tenía que renunciar al alcoholismo y la única forma de renunciar al alcoholismo eran las drogas, así que se pegó un rodaje de aquellos. Y John Gielgud, que ya era veterano, cuando le preguntaban por la película, le decía qué mala que se está haciendo. Cuando en el rodaje se dieron cuenta que la película no era buena, le dice Peter O'Toole a John Gielgud, dos actores de teatro importantísimos, le dice, realmente esta película no sé si va a ser buena. Y John Gielgud, que ya tenía más de 60 años, le dice, la verdad... estar acá rodeado de tantos pitos, literalmente. A mí la verdad que me genera más alegría que tristeza. Así que lindo. Ya saben que John Gielgud era famoso porque era gay fuera del closet y aparte porque manejaba la ironía como nadie, ¿entendés? Entonces, y ese era un poco el tema. Después estaba Leopoldo Trieste y varios actores italianos. Se inicia el rodaje. El rodaje es una película independiente, esto no está financiado por los estudios. Se pasan un poco de presupuesto. La película, volviendo un poco a la pregunta de María, para 1976 que empezaron a rodar y para el 79 cuando la estrenaron, era muy fuerte. Era zarpada, seguro. No, era fuerte, era fuerte. Pero no era el plan de Bob Guccione. Cuando la película se estrena, Bob Guccione, que en el medio... Gore Vidal ya se había ido porque Gore Vidal le había dado todo un elemento homoerótico que le habían limpiado Bob Guccione y Tinto Brass. Queda bastante de eso, pero no lo que había soñado el escritor. Ya ahí estaba fuera del proyecto. Se pelean Tinto Brass y Bob Guccione, hacen un montaje de la película y finalmente Bob Guccione toma la decisión que la convierte en la película de la que todo el mundo habla. Porque era una película polémica, como El Imperio de los Sentidos de Nagayo Shima, que es un juego de niño comparado con esto, y otras películas que estaban dando vueltas por ahí. Decide, y esto no se lo había dicho a Tinto Brass, una vez que Tinto Brass quedó fuera del proyecto, nunca van a ver que dice dirigida por Tinto Brass la película. ¿No? Dice fotografía principal Tinto Brass. Mira. Bob Guccione contrata a otro director y él mismo se encarga de filmar escenas pornográficas en los mismos decorados, con la planificación de instalarla luego en la película y agregarle todas las escenas pornográficas de Calígula no la filmó Tinto Brass. Y nadie de los actores que mencioné sabía que iban a estar en la película ni lo imaginaban. Esa fue la versión de 1984, la versión pornográfica. Ya había pasado por los cines la película, ya había recaudado con su morbo y su contenido de sexualidad y violencia tremendas, pero esto era un siguiente nivel. Hay una escena erótica y en paralelo, por ejemplo, les doy un ejemplo, hay una escena en que la esposa de Calígula y su hermana tienen un trío con Calígula. Esa escena estaba en la película y era muy polémica. Ahora, en paralelo, Bob Guccione filmó a una pareja que estaba al lado de ellos teniendo sexo explícito. Mira vos. Y en la película original no aparecía. La fotografía no se ve igual, la calidad no es la misma, y eso fue lo que dio la vuelta al mundo. En Argentina se estrenó en salas comerciales la versión de 2 horas. No la versión pornográfica porque no se podía estrenar. A la versión pornográfica la gente la iba a ver a diferentes lugares del mundo donde se estaba habilitada, y la película, más mito que realidad, se fue apagando poco a poco, pero todo el mundo recordaba a Calígula, y es más, la gente que no había visto la película con escenas explícitas las recordaba las escenas explícitas. Solo las escenas. En un fenómeno raro de memoria selectiva. Por las cosas las había visto? Se los contaban, se las decían, después llegó después llegó el VHS o lo leyeron, era un caos total, la gente inventaba. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está en Prime Video ahora? Esa es la pregunta, y con esto cerramos. Está la versión del 2023, que se llama El Corte Final, ¿sí? El Corte Final es un productor
que con el material que hizo Tinto Brass volvió a reeditar la película como la quería Tinto Brass, sin las alteraciones que le obligó a poner el productor y definitivamente sin las escenas porno. Ustedes, si ven Calígula hoy, ¿les va a parecer una película fuerte? Sí, terriblemente fuerte. ¿sí? Terriblemente fuerte, pero ya no es sexo explícito lo que aparece. Aparece un montón de cosas que no van a ver en ninguna otra película de la historia del cine, pero ya no es una película porno. Esta película del 2023 se iba a reestrenar en salas en el 2020. Pandemia. Y se terminó estrenando en el Festival de Cannes en el 2023. Malcolm McDowell, que odiaba la película, se reconcilió finalmente porque acá le agregaron música, le cambiaron el sonido un poco. Esta es la única versión de Calígula que tienen que ver. Bravo. La otra, no puede ver 3 veces Calígula, chicos, la vida es corta. No sean ambiciosos. No sean ambiciosos. 2 horas y media dura esta versión, ¿sí? 2 horas y media no, casi 2 horas 58, corrijo. Dura 2 horas 58. Wow, es un montón. Helen Mirren fue a la presentación, Malcolm McDowell también. O sea que ya totalmente aprobada por los actores. Tinto Brass no tiene nada que ver con esto. Tinto Brass está vivo, les cuento. Sí, ¿no? Tiene 93 años. Sí, la buena vida. Hace cine erótico, hace cualquier cosa. Está en la suya. Tiene películas experimentales al comienzo de su filmografía. Trabajó con actores muy importantes, pero tiene más que nada una filmografía. Hoy se lo conoce por la filmografía posterior a Calígula, que es la filmografía erótica. Así que Calígula, el corte final, la pueden ver. Si soñaron siempre con ver Calígula y tienen un estómago fuerte, cuando digo estómago fuerte, es como una especie de satiricón de Fellini, a la que le copia mucho, pero llevada al extremo. Y una cosa para que se te queden tranquilos. La escena del parto, dicen que filmaron un parto real para la película. Es parte del mito. Bueno. ¿Ah, sí? Parte del mito. No firmaron un parto real para la película. Sí, pobre, lo van a mandar al bebé en medio de un rodaje en Italia. Coproducción entre Gran Bretaña e Italia. Sí, ya chico debe tener ahora, de estar en más o menos, mira. 50 años tiene. Sí. Bueno, Calígula, el corte final, está disponible. Esta versión que toma todas las tomas que encontraron en los archivos y casi tiene todos los planos que estaban en la versión de Tinto Brass más escenas que nunca se habían visto. Mirá. Totalmente aprobada para disfrutar de uno de los clásicos más polémicos de toda la historia del cine mundial. Calígula, el corte final, está en Prime Video. Muy bien, gracias, Santi.